Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un pequeño video que es un poco distinto de lo usual. Si se están preguntando qué pasó con la Amateur Battle League, esta semana tenemos la última pelea. Esa decide si pasamos a playoffs, entonces estamos ansiosos por saber qué va a pasar con eso. No se despeguen del canal obviamente, pero el día de hoy estoy formando parte de algo que se llama Trainer Team Tag 2020, una idea que me parece salió de una compañera de la IBL precisamente que se llama Teichichu. Jugamos contra ella y lo que ella quería era esparcir un poco de creatividad y de positividad sobre todo. Entonces ella grabó su video y etiquetó a varias personas para que hicieran su video también. A nosotros nos etiquetaron John y Dan de Pocrates y les agradezco mucho por eso. Me alegra poder participar en esto y me alegra poder también ayudar a esparcir un poco de positividad, sobre todo ahorita que hace mucha falta. ¿Y en qué consiste este reto? Es básicamente contestar 3 preguntas que pues están interesantes y creo que es algo ameno. Y la primera pregunta es que si fuera de algún lugar del mundo Pokémon, ¿de dónde sería? Y yo creo que yo sería de Ciudad Iris, para quienes lo juegan en inglés es Ecruteak. Y esto es porque mi región favorita es Johto, y obviamente tiene mucho que ver que se combina con Kanto, pero me encanta Johto, me encanta sobre todo Pokémon Crystal, fue el que más jugué y yo creo que el que me hizo ser tan fan, el que me hizo enamorarme de muchas cosas de la serie. Y sobre todo me agrada porque es una ciudad no tan grande. En Pokémon definitivamente hemos visto ciudades y locaciones mucho más grandes, pero me parece muy especial porque tiene muchísima tradición dentro del mundo Pokémon. Es donde está la Torre Quemada, porque ahí es donde ocurrió todo este rollo de los Pokémon que se cree que eran evoluciones de Eevee y que se acabaron transformando gracias al poder de Ho-Oh en Entei, Raikou y Suicune. Ahí te los encuentras en el juego. Están también las chicas kimono, o sea, hay muchas como cosas que están padres ahí. El líder de gimnasio es Morty, que es de tipo fantasma y es un buen líder. Trae ahí al Gengar. Entonces yo creo por varias cosas sí me gustaría ser de Ecruteak. La siguiente pregunta dice: si tuvieras un equipo de 6 Pokémon, ¿quiénes serían tus 6 Pokémon? Yo creo que tratando de balancearlo lo más posible entre que sean Pokémon útiles en cuanto a competitivo, pero que sigan siendo mis favoritos, empezaría con Typhlosion, porque es mi Pokémon favorito de todos. Nunca ha sido particularmente viable competitivamente, pero volviendo a la historia de eso, es mi región favorita, es mi starter favorito. Me pasé el juego y lo pasé utilizando a Cyndaquil y Typhlosion y Quilava obviamente también, y yo creo que desde ahí se me quedó muy pegado como este Pokémon se quedó muy dentro de mi parecer como mi Pokémon favorito y me trae muy buenos recuerdos y me gustaría que le dieran un poco más de amor, pero si no, yo le daré todo mi amor siempre. Vamos a pasar después con Gengar, y esto me parece, Gengar es muy popular por muchas razones, y es que es un Pokémon bromista, es un Pokémon muy útil, es un Pokémon que está muy chido. Yo creo que el simple hecho de que muchos estuvimos tristes de que lo nerfearon y le quitaron Levitate y ahora lo puedes reventar de un Earthquake, pero sigue siendo muy usado porque es muy bueno. Su Shiny de tanto del Mega como del G-Max es hermoso, y yo creo que pasarán los años y seguirá siendo de mis favoritos, y definitivamente es uno que me gusta tener en mis equipos y me gustaría tener conmigo. Después estaría Salamence, y aquí estaba muy disputado entre los pseudo dragones, porque yo siempre he dicho que si fuera líder de gimnasio sería un líder tipo dragón. Entonces estaba entre Salamence, estaba entre Garchomp, Dragonite, pero me decidí quedar con Salamence para empezar, para no ser Gen 1, porque ya llevo uno de Gen 1 y va a aparecer por ahí otro. Pero Salamence es un excelente Pokémon, tiene muchísimo ataque especial, es muy útil. Su typing obviamente debe ir por 4 a hielo como todos los demás, pero tiene su mega evolución que lo hace ser brutal, tiene muchísima cobertura, puedes hacer varias cosas, sobre todo también que aguanta. No solamente es pura ofensiva, también tiene con qué aguantar. Y yo creo que es de los más simbólicos, al menos de la tercera generación. Me acuerdo incluso pelear contra él en Pokémon Ranger, por ejemplo, en los spin-offs, o de que había creo que unos Shadow en alguno de los de Colosseum o XD. En el XD de hecho. Después tendríamos a Jolteon,
Jolteon es mi evolución favorita junto con Espion, pero a Jolteon, quien sea que me conozca o quien sea que me siga en las ligas, en las 2 ligas de draft que he estado, he usado a Jolteon y me ha funcionado muy bien. Simplemente pura velocidad, un buen poder ofensivo, un excelente typing que es eléctrico. Me gustan mucho los Pokémon eléctricos en general y yo creo que igual va a pasar el tiempo y voy a seguir siendo feliz con Jolteon, el perro, mi Electrodogo, que es también de mis favoritos. Después va a estar Gardevoir, y si se dan cuenta creo que se nota mucho cuáles son las generaciones que más me gustan. Pero Gardevoir, siempre me han gustado los Pokémon de tipo psíquico. No soy muy fan de las hadas porque llegaron al meta a darle en su madre a los pobres dragones, que me gustaba mucho usar y todavía me gusta también, pero las hadas ayudaron mucho a balancear eso. Gardevoir siendo psíquico hada tiene mucho poder. Gardevoir sobre todo siendo psíquico hada me agrada cómo funciona en varios equipos. Puede ser ofensivo, puede ser un poco más de soporte. Aparte, pues me recuerda también, llegué a jugar muchas veces Emerald. Y incluso no tanto los remakes, Omega Ruby y Alpha Sapphire igual no tanto, pero Emerald lo pasé muchas veces. Entonces entre Gardevoir y Salamence, por ejemplo, eran de los que más usaba. Y yo creo que Gardevoir definitivamente me gustaría estar en mi equipo. Aparte de que, dato curioso, sale en el Smash y todos saben que soy súper fan de Smash. Entonces es una buena elección. Y por último, para cerrar a mi equipo, tendría a Empoleon, para cambiarle un poco de gen. La 4ª generación, disfruté muchísimo jugar Diamond, le metí una cantidad de horas impresionante. Cuando salió Piplup fue mi starter favorito y fue creciendo y eventualmente llegó a ser Empoleon, que me agrada mucho su typing. Yo creo que agua acero es muy interesante, sobre todo siempre he sido también fan de los pingüinos. Entonces yo creo que ahí para completar me agrada Empoleon, me acuerdo mucho usarlo también, incluso lo llegué a pasar por ahí al Battle Revolution en el Wii, que no me gustó, pero pues usaba mi Empoleon ahí y estaba chido. Creo que este equipo está balanceado un poquito, me faltaron algunas representación de algunas generaciones, pero siento que está chido. Y sobre todo todos estos Pokémon me encantan. Obviamente no me da el espacio de 6 para hablar de varios más que también me gustan, pero yo creo que por ahora así va a estar bien. En cuanto a la última pregunta, es cuál de estos sería mi compañero, y definitivamente tendría que ser Cyndaquil. O sea, es decir, me gustaría que, en caso de que fuera eso posible, empezar con un Cyndaquil y irlo creando y que me acompañe y que eventualmente llegue a ser Typhlosion, simplemente porque es mi Pokémon favorito. Toda esa línea evolutiva me encanta. No es quizás la más competitiva y no es quizás la que más gente le encanta, pero a mí sí me encanta y yo creo que con eso sería muy feliz. Definitivamente es con quien me imagino más teniendo una super aventura Pokémon. Para completar este reto tengo que pedirle a algunas personas que se unan. Entonces yo en esta ocasión voy a taguear a Nolix Louie, a Jimmy Tortuga y a Chaos 6. Entonces que vean esto, para que me entiendan, les están los subtítulos y esperaré también ahí su video. Muchas gracias a todos por acompañarme y espero que se cuiden, sobre todo espero todos estén muy bien y yo los estaré viendo a la próxima. Soy Salamonster y cuídense.